Hace unos días tuvimos el debate entre Socialista Utópico de Perú y Mai Máquina del Mal de México para ver qué selección históricamente es mejor, si la selección peruana o si la selección mexicana, la bicolor o la tri. Así que hoy haré un análisis aparte, viendo lo que sucedió en el debate, respondiendo preguntas puntuales y tratando de entender cuál de las dos selecciones realmente ha hecho más históricamente, sacando absolutamente todos los datos de la manera más neutral posible. Todos y más en ViveFoot, donde vivimos el fútbol. Gentita futbolera, pero si les gustan las apuestas deportivas, te recomiendo micasino.com. Con mi código promocional ViveFoot recibes un 100% gratis en tu primera apuesta. Solamente debes registrarte utilizando mi código promocional y recibirás este descuentazo. Así que ya sabes, micasino.com, juega, gana y sobre todo, cobra. Ahora sí viene lo chido. Como lo diría el buen Luisito, viene lo chido y también viene lo chévere, porque estamos hablando de un duelo entre mexicanos y peruanos. Comencemos hablando de los logros que tiene la selección mexicana, de los cuales podemos destacar un total de 11 Copas Oro y una Copa Confederaciones. Un torneo distinto que, para los que no saben, reunía a los campeones de cada confederación de fútbol, es decir, África, básicamente Asia, Europa, al campeón del mundo y al organizador del siguiente mundial. Así que esos son los logros de la selección mexicana, mientras que los logros de la selección peruana, los logros peruanos a nivel de selección, vienen a ser un total de 2 Copa América. Pero ojito, que hay algo que me gustaría mencionar, que no se menciona en el video y que casi nadie lo menciona, y es que Perú ganó hasta 6 Juegos Bolivarianos. Ojito, el torneo de los Juegos Bolivarianos hasta los años 90 era un torneo oficial y de mayores. La selección peruana llegó a ganar 6. Uno solo lo ganó en el formato actual de menores, pero en el formato de mayores llegó a ganar 5. Por lo cual yo, si quisiera contárselo, se lo contaría, aunque por el momento solamente se lo voy a dejar en las 2 Copa América. Pero este torneo lo disputaban selecciones como Ecuador, Venezuela, lo disputaba también la selección boliviana, la selección colombiana y la selección de Panamá. Yo diría que a comparación de una Copa Oro, el nivel quizás hasta hace unos 30 años no era tan distante, e inclusive esas 6 selecciones en muchos momentos te diría que pueden aportar más fútbol que otras selecciones que disputan la Copa Oro. A eso se le llama estrategia. Pero bueno, recapitulemos algunas cosas que dijo el buen Mai. Él acá mencionó que evidentemente la selección mexicana tiene más títulos que la selección peruana, algo que no podemos negar. Pero recordemos que México tiene 12 títulos y esos 12 títulos realmente valen más que los 6 que tiene Francia, que los 8 que tiene Alemania, que la cantidad de títulos que tiene Italia o cualquier selección europea, porque México en cantidad de títulos solamente estaría por debajo de la selección de Brasil, Uruguay y de la selección argentina. Por lo cual el tema de los títulos es algo bastante subjetivo, porque queramos o no, la verdad es que la Copa Oro es un torneo de menor nivel. Ojo, tampoco estoy halagando a la Copa América. Algo que se habla mucho, pero mucho en el video, es sobre cuál es el mejor logro de cada selección, que para mí la de México es la Confederaciones de 1999 y la de Perú la Copa América del 75, ambas siendo desmeritadas tanto por Mai como por Socialista, por lo cual contaremos cómo fue cada uno de estos torneos. Hablemos del mejor logro que tiene la selección peruana, que para mí es la Copa América del año 1975, porque es la más competitiva que ha ganado la bicolor. Aquí superó en su grupo a Chile y Bolivia. Chile, que venía de ser mundialista en 1974, hizo 7 puntos, empató con Chile en la primera fecha y de ahí ganó los siguientes partidos. Ganó ida y vuelta en Bolivia y ganó en Lima a la selección chilena. Luego llegaría a la fase de grupos y le ganaría a la selección, bueno, a la siguiente fase, la semifinal, a la selección brasileña por el formato que se jugaba en aquella copa. A ver, vamos a las cosas más claras posibles. Esta Brasil, como bien lo dijo Mai, no tenía quizás a todos los titulares, pero no era una selección brasileña tan B como se podría argumentar, ya que esta misma selección de Brasil ganaría su grupo con puntaje perfecto, 8 puntos, ganando absolutamente todos los partidos, anotando 13 goles y ganándole a la selección argentina, que 3 años después sería campeona del mundo, ida y vuelta. Le ganó tanto en Rosario como le ganó en Brasil, es decir, le ganó ambos partidos. Perú gana de visita 3-1 y pierde 2-0 jugando de local.
a ver, que por gol de visitante lo normal hubiera sido que pase la selección peruana. Esto no se dio. Perú no accedió como debía haber accedido por el gol de visitante y tuvieron que hacer el sorteo que realmente era innecesario. En el sorteo pasa la selección peruana, llega a la final y otra vez innecesariamente lo hacen jugar un partido más. Porque Perú pierde con Colombia 1-0 en Colombia, pero le ganaría a la selección peruana ganaría 2-0 a Colombia en Lima, con goles de Cubillas y Ramírez, por lo cual por diferencia de gol, acá una vez más Perú debía campeonar. Sin embargo, se extendieron hasta un tercer partido y la selección peruana en este momento volvería a ganar y ganaría 1-0 con gol del Cholo Sotil, pero bueno, sería campeón me parece a mí justamente. Vaya, eso explica muchas cosas. Mejor logro de la selección mexicana, que por supuesto no lo quiero desmeritar para nada, pero no me parece realmente muy superior a la Copa América del 75 ganada por Perú. Para esa Copa Confederaciones apenas participaron 8 selecciones, el campeón del mundo Francia no participó y Alemania fue con algunos problemillas, además que otras selecciones no fueron al 100%, mandaron planteles B. Por ejemplo, el grupo de México lo compartió con Arabia Saudita, Bolivia e Egipto. México solamente superó con creces a la selección de Arabia Saudita, a Bolivia lo superó por 1-0 y a la selección de Egipto empató 2-2. En semifinales se enfrentó a su némesis Estados Unidos y lo superó recién en el tiempo suplementario, porque en el tiempo regular habían acabado 0-0. Además se validó el gol de oro para aquella edición, por lo cual tampoco se le dio la oportunidad a Estados Unidos de contrarrestar en aquel enfrentamiento lo sucedido. Y recién en la final se podría decir que enfrentó a un rival complicado como es la selección brasileña, pero ojo que era una selección brasileña alterna, una selección brasileña B o C, porque no había prácticamente ni un solo titular de la edición pasada del Mundial o de la Copa América del 97, ya que contabas con futbolistas como C. Roberto, Batata, Ronaldinho y demás. Un Ronaldinho que en ese entonces era un juvenil, era un futbolista de apenas 19 años recién cumplidos. Entonces no estamos hablando del Ronaldinho del PSG o del Barcelona, y contabas con muchos jugadores de la liga local. No eran los futbolistas de Brasil que estaban en las grandes ligas europeas, porque esos estaban descansando o estaban ocupados. Entonces obviamente Brasil optó por llevar un plantel B, un plantel C, que muy aparte no se conocía del todo y que no tenía costumbre de ir a jugar hasta la altura, porque claro está que México es un país de altura y es algo que le podía jugar a su favor, por lo menos creo sí en esos tiempos. Es decir, no critico la Copa de México, pero digamos que recién su, por así decirlo, complicidad llegaría en el último partido. Jugaban de local, en el Azteca, cuando fue la final había más de 100.000 personas, entonces digamos que muchos factores jugaron muy a favor de la selección mexicana. Así que dirían que por lo menos en este aspecto de mejor logro están bastante, pero bastante similares. Lo mismo, pero más barato. Algo más de lo que podríamos hablar es por supuesto la Copa América del 39, la cual Mai menciona que no estaban las mayores potencias del mundo. Y bueno, evidentemente Brasil y Argentina no participaron de esta cita mundial, de esta Copa América, pero sí estaba Uruguay, que venía de ser campeona del mundo en el 30, que era la mayor potencia del fútbol en aquel momento, que había sido bicampeón de los Juegos Olímpicos y que años más tarde sería campeón del mundial en el 50, y que aparte había ganado ya como 7 Copa América para ese entonces. Entonces, lo repito, me parece que la Copa América del 39 tampoco sería para desmeritarla del todo, sobre todo porque Perú ganó el campeonato de manera invicta, ganando absolutamente todos los partidos del torneo. Recapitulemos algo sencillo y es el tema de los mundiales. La mejor participación de Perú es el cuarto de final del 70 y la de México la del cuarto de final del 86. Ambas selecciones pisaron 2 veces los cuartos de final, en el 70 ambas, México y Perú, en el 86 México y en el 78 la selección peruana. Entonces por ese lado están bastante parejos, aunque México durante gran parte de su estadía ha estado desde el 94 a la actualidad superando la fase de grupos, mientras que del 30 hasta el 70 México era sin ninguna duda la peor selección de los mundiales, y acá se evidenciaba bastante, pero que bastante, el nivel de la CONCACAF. Ojito que México para este entonces ya era el rey de la confederación, ya ganaba todos los títulos y cuando iba a los mundiales quedaba último de absolutamente todo el mundial. Ojo, no de su grupo, del mundial. Llegó a estar 3 veces como la peor selección del mundial sin ninguna duda, y fue hasta 6 veces la peor selección de su grupo. Y durante otras ediciones también le fue bastante pero que bastante mal, siendo que las únicas ediciones en las que había superado la fase de grupos era la del 86 y la del 70, hasta 1994, esto. Ojito, que lo digo así porque México había participado ya como en 10 mundiales para ese entonces.
Así que solamente 2 hayas pasado la fase de grupos no era tan positivo. No obstante, tampoco se lo voy a reclamar porque Perú en el 82 se quedó en la fase de grupos. En el 2018 más de lo mismo, y lo mismo le pasó en 1930 en el primer mundial que jugó. Por supuesto, no puedo comparar para nada la cantidad de veces que la selección peruana ha participado en un mundial con la cantidad de veces que lo ha hecho la selección mexicana, porque México ha estado más del triple de veces. Y pues la cantidad de veces, pues no podemos negar que la CONCACAF es una confederación de menor nivel. Entonces no podría ponerle mérito por eso, sino por lo que ya hizo en el mundial. Porque sí, tuvo generaciones muy buenas, como la del 2002 o la México del 2006 también, que terminó decepcionando, pero que tuvo una muy buena selección. O por ejemplo la México de esta última edición en 2018, donde parecía que podían hacer un poquito más con ese plantel, donde estaba Chicharito, donde estaba Lozano y algunos futbolistas bastante interesantes. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. No me voy a extender más, pero si quieres una segunda parte, deja un like y por supuesto inscríbete en micasino.com, que es el auspiciador de este video. Una casa de apuestas con coeficientes bastante interesantes, y donde va a tener unas apuestas muy buenas para esta edición de la Conference League y por supuesto de la UEFA Champions League, que se disputa este sábado. Nos vemos hasta la próxima, chao.